sendero está abierto, donde camina el vagabundo olvidado con su jaula de tiempo, tras la montaña bajo tierra, hacia las nubes ensangrentadas, donde la araña siga tejiendo hasta que la jaula sea tan grande que solo pueda caber tu pelo. Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadizo. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. Revistas Predator. ¿Científicas? Se denominan revistas depredadoras o Predator a aquellas que solicitan manuscritos por los que cobran, sin proporcionar los servicios editoriales y esos procedimientos de calidad, como la revisión por pares que vimos en los capítulos anteriores. Todos aquellos procesos que constituyen por lo menos las principales señas de identidad de las publicaciones científicas verdaderas. Las dos principales razones por las que esta práctica se puede considerar fraudulenta son, por un lado, el no llevar a cabo esa revisión científica y, por otro, que su finalidad no es la difusión del contenido científico, sino más bien recaudar dinero, todo lo que puedan. Pero para nosotros esta definición no es suficiente. Prima el publicar cualquier chapuza. Olvídense ustedes de indexado, de índices de calidad y otras bondades de las revistas científicas comunes, entendiendo estas como las no Predator. Incluso las que tienen peor calidad están a años luz. Escuchemos a qué nos referimos. ¿Cómo identificar las revistas Predator? Sus sitios web son de muy poca calidad, aunque imitan el diseño visual de los sitios de las verdaderas revistas académicas, y cada vez lo hacen mejor, pero todo el formato que tienen, las especificaciones, la página web en sí, está muy mal creada. Se echan en falta muchos apartados, muchos links, la forma en cómo pudiera subir el artículo, etcétera, etcétera. Lógicamente este tipo de webs no tienen apenas un coste de mantenimiento y son muy básicas. Por otra parte, las revistas Predator tienen una insistencia grandísima en los correos electrónicos que envían, y en muchas ocasiones tu dirección la sacan de otras revistas verdaderas con el que se pueden comunicar contigo otros investigadores. La apariencia de estos correos también llama la atención. Aparecen hasta en colorines. Parece más un panfleto propagandístico, diría yo. Y además el contenido de estos correos son como un copia y pega de unas revistas a otras, y muchas veces son de un solo editor y te llegan diferentes temas que en absoluto tienen que ver con tu campo de investigación. Y no solo el qué, sino el cómo lo dicen. A veces como dando por hecho que ya has tirado su correo a la basura antes de que te llegue. Veamos un ejemplo. Estimado... Ni siquiera menciona la palabra doctor o profesor. Hemos intentado varias veces ponernos en contacto con usted, pero no ha respondido, así que nos gustaría intentarlo de nuevo. Se ha omitido un artículo de la nueva edición. Por favor, ayúdenos enviando un artículo para este número de Open Journal of Bacteriology, por ejemplo, no más tarde del 24 de marzo de 2023. Pero puede ser Open Journal in Immunology, en Astrophysics o lo que se os ocurra. El mismo correo casi cada semana. De hecho, siempre ponen esto de Open Journal porque, como hemos dicho en los capítulos anteriores, todas las Open Access o revistas de acceso abierto son, digamos, las que luego puedan tener una mayor visibilidad y suelen tener un coste asociado, un coste de edición que, por supuesto, las revistas Predator o depredadoras nunca incluyen. Y el correo continúa así. Si es con poca antelación, solicitamos una contribución porque aceptamos una variedad de tipos de artículos, incluyendo investigación, revisiones, informe de casos, etc.
Creemos que un ensayo de 2 páginas no le llevará mucho tiempo a alguien de su calibre, finaliza. Vemos que aquí te piden cualquier cosa le sirve. El caso es justificar algo que te puedan cobrar. Porque, como vemos, 2 páginas cuando un artículo de verdad puede tener entre 20 y 50 páginas, ya solo de bibliografía ya pueden ser 2 páginas. No quiere decir que un artículo científico real que tenga 8 páginas sea malo, sino que habitualmente entre figuras, gráficos y demás, lo habitual es eso, 20 páginas más o menos. Y el correo finaliza diciendo: confiamos en que siempre nos apoyará. Por favor, envíenos un acuse de recibo. Otra revista unos días después. Saludos cordiales. Nos falta un artículo para el recién lanzado volumen 49, número 2 de nuestra revista biomédica de investigación científica y técnica con ISSN 25488595. Me lo acabo de inventar. Que tiene un factor de impacto 1,25. Realmente estos datos ya llaman la atención, porque el hecho de que tengan ISSN, si es real, ni siquiera es una garantía. Y el factor de impacto, por supuesto, se lo inventan. Si realmente una revista tiene un factor real de impacto, tendrían que decir: está en el Q1 o en el Q2, por ejemplo en SJR o en todos los índices de calidad que comentamos en los capítulos anteriores. Y por supuesto, un 1,25 es muy bajo. Nadie querría publicar ahí. El correo continúa diciendo: ¿podría enviarnos su artículo para este número antes del 29 de marzo? Si es con poca antelación, por favor, envíenos una opinión o una mini revisión o un informe de caso. Esperamos que un artículo de un mínimo de 2 páginas no sea demasiado tiempo para un autor eminente como usted. Confiamos en que siempre esté ahí para apoyarnos. Quedamos a la espera de su esperanzadora respuesta. Básicamente, un correo calcado al anterior, en cuanto al esquema y el texto. De hecho, esto de las 2 páginas parece como una herramienta de marketing, que sirve como para decir: bueno, 2 páginas solo, tampoco me cuesta mucho, pues ahí va. No tiene mucho sentido o orientación científica. Cualquier científico ya sabe que esto no pinta bien. Y veamos por último este otro correo que dice así: he descubierto que su perfil tiene un potencial dinámico que me fascina para enviarle un correo electrónico. Nos falta un solo artículo para publicar con éxito el volumen 17, número 2. ¿Sería posible que nos ayudara con su opinión, mini reseña o cualquier otro artículo para este número antes del 20 de marzo? Realmente, deseamos recibir su trabajo de investigación para la publicación, y creo que será la mejor opción para que ambos logremos grandes resultados. Esperamos su pronta presentación. Que tenga un buen día. Además, como vemos, las fechas son como a muy corto plazo, como si ya tuvieras algo descartado ahí en la recámara para enviar, cuando sabemos que un artículo científico, ya habiendo hecho todo el proceso de revisión y todo el proceso de obtención de datos, de laboratorio, etcétera, etcétera, lleva meses. Además, es característico de estas revistas invitaciones a doctorandos con pocas publicaciones, y en ocasiones, justo cuando acabas de publicar un artículo, te abrasinan a peticiones. De hecho, cuando vas a presentar un artículo científico y no tienes experiencia, tu director de tesis o tu jefe de gabinete o quien lleve tu investigación, obviamente te disuadirá para que no publiques ahí, y te explicará los motivos. Pues bien, observando entonces de dónde han sacado tu correo, como si te estuvieran esperando como un cazador de incautos, o necesitados, inexpertos también, o como lo queramos llamar. Porque es característico que anuncien índices de impacto sin enlazar a la fuente, o enlazando a organismos académicos científicos que ni existen. De hecho, en los capítulos anteriores explicamos lo difícil que es publicar o subir en estos índices. Lo difícil que es que las revistas normales científicas suban en estos índices, y obviamente nosotros que publiquemos ahí. Por otra parte, estas revistas tienen que apañar algún engaño, nos referimos a las Predator, porque no aparecerían siquiera en estos buscadores. En ocasiones, incluso ciertas revistas de un prestigio minúsculo, pero con cierto reconocimiento, tienen más seriedad de nivel que cualquier revista Predator. Hay un caso concreto que es el caso de MDPI.
es una editorial a la que en ocasiones se le considera que contiene revistas Predator, pero en cierta manera no lo es. De hecho, actualmente hay más voces en contra de que sea revista Predator de las que hay a favor. Aunque sí tiene muchas revistas morralla, hasta el punto de que hay una leyenda urbana que dice que si publicas en MDPI no se te contarán esas publicaciones para méritos, pero aunque hay pruebas en contra de esta afirmación, hay otras a favor de quienes han observado que de un año para otro, tras publicar en MDPI, se han incrementado poco o nada su puntuación con respecto a antes de tener esa nueva o nuevas publicaciones en MDPI. Por ejemplo, en algún proceso de selección, no sé, se me ocurre para un informe de validación positivo de la ENECA, en el caso de España, que es el organismo que te acredita para ser profesor universitario en cualquiera de sus rangos. Ya comentamos que los costes de publicación son dispares, pero muchas veces abusivos por cualquier revista científica. Sin embargo, el coste por lo que hacen de las revistas Predator es increíble. Es vergonzoso, incluso podríamos decir. Los precios se rigen por el mercado de la oferta y de la demanda, con gran necesidad de los autores por publicar para mantener su currículum y su estatus social, si no, digamos, obtener un puesto de trabajo o mantenerlo como investigador, con muy pocas revistas prestigiosas, que son las que tienen un alto factor de impacto, y un gran número de investigadores con salarios y promociones ligados a su publicación en esas revistas. Aunque hay grupos muy combativos en contra de estas prácticas, que suponen el hecho de pagar por publicar, la gran mayoría de los investigadores senior, bien financiados y con fondos públicos o de terceros incluso, parecen haber aceptado este escenario y solo reclaman una regulación mínima, lo que se denomina el Plan S. Y esto se refiere a que cada vez que haya un artículo científico que se publique haya un cribado, que no haya opción de que existan estas revistas Predator en las que se dude de la calidad científica. En este contexto surgen editoriales como la citada MDPI o posteriormente Frontiers, que apoyadas en el modelo de acceso abierto, de libre acceso, llevan a cabo un sistema claramente piramidal, y como hemos dicho, han sido clasificadas por algunos autores como revistas Predator. La visita de un alto responsable de Frontiers a la Universidad de Colorado, tras aparecer dicha editorial, o sea, su editorial, en la lista Bell, una lista de revistas Predator, tuvo como consecuencia directa la desaparición de la citada lista, lo que manifiesta la verdadera naturaleza de esas empresas. Por otra parte, en los últimos años, MDPI se ha lanzado a una exitosa campaña de captación de manuscritos originales, mediante un sistema piramidal más elaborado, donde, mediante invitación a editores de numerosos monográficos y también descuentos a autores, estos realizan todo el trabajo a cambio de algunas supuestas ventajas, como publicar más rápido, etcétera, etcétera. Estos editores se convierten en comerciales a coste cero, colocan sus propios trabajos en condiciones favorables e incluso ofrecen a colegas y discípulos descuentos por su participación en dichos monográficos o en dichos papers. Tampoco olvidemos que MDPI ha firmado acuerdos con un gran número de instituciones, de tal forma que cuando una editorial hace esto con una institución, lógicamente estas publicaciones le van a ser mucho más baratas, entonces esa institución siempre, si no obliga, tendrá esa capacidad de preferencia para que sus investigadores publiquen ahí, y es como esa simbiosis. De esta manera siempre acabará habiendo algún artículo de alta calidad que poco a poco haga que la editorial crezca. De hecho, MDPI es una de las editoriales que más ha crecido en la última década. Y todo esto a cambio de descuentos y otras ventajas, que se convierten mediante esta colaboración en comerciales de la editorial y fuente de correos spam invitando a sus investigadores a publicar preferentemente en sus revistas. Pero en nuestra experiencia, más que esta cuestión, lo de MDPI está aumentando también gracias a otras fórmulas sinérgicas, como la creación de descuentos para los propios revisores. Es decir, revisas un paper, que siempre tiene que ser con carácter neutral, y de esta manera te dan como un descuento para futuras publicaciones, ya que lógicamente no te pueden pagar con un cheque económico. Y también puede haber descuentos directos para investigadores, ofertas, todo para utilizar en sus revistas,
y el tener un gran catálogo de revistas de muchos niveles y de muchos tipos, pero manteniendo siempre un nivel, digamos, mediocre, en términos generales. No nos olvidemos que la mayor parte de publicaciones corresponden a un nivel mediocre en todos los países, incluyendo a China o España mismo, que generan gran cantidad de artículos con una relevancia media, es decir, una relevancia no excepcional o de alto reconocimiento para la ciencia mundial. A excepción, claro está, de aquellas investigaciones que se realizan pues con cooperación o coautoría de múltiples países o con financiación privada incluso. Por ejemplo, no sé, se me ocurre el genoma humano o alguna cosa así. Y por otra parte, aunque las revistas de MDPI se hayan multiplicado, en MDPI también se publican cosas buenas, o al menos lo suficientemente buenas como para que hayan escalado posiciones en los cuartiles, y ahora publican ya un porcentaje muy alto del total de artículos científicos. Puede verse el análisis de un caso concreto en las investigaciones de Repiso, Merino Arribas y Cabezas Clavijo de 2021. De hecho, claro está que si tú no tienes una investigación buena, no te van a citar, y de hecho si no te citan, no va a crecer esa editorial, y ningún científico va a citar una mala investigación, porque de lo que se trata es de buscar el mejor reconocimiento y la mejor ciencia posible, aunque solo sea por prestigio, ego o como lo queramos llamar. Como curiosidad, vamos a ver qué se publica en cada país, más allá de las revistas Predator. Pues lo primero que observamos es que en muchos casos la tipología y número de publicaciones dicen mucho de cada país. Según el SJR, que es un índice de calidad, China es el país que más publica seguido de Estados Unidos, a quien han desbancado del podium del número de publicaciones científicas, no así en calidad. Siguen en el ranking Reino Unido, India, que asciende 3 puestos, Alemania, Italia, que también asciende 2 puestos, Japón, Canadá, Francia, Australia, Rusia y España en el puesto número 12. Y al final de la tabla hay muchos pequeños países o países con pequeño Producto Interior Bruto como Nicaragua, el Congo, Andorra o Guinea Ecuatorial. Estas dos últimas con menos de 3 publicaciones al mes en 2021 en todo el territorio. Para que nos hagamos una idea, en España se publican más de 300 artículos al día. Como curiosidad, las Islas Heard y McDonald, ubicadas casi en el Polo Sur, tienen 2 publicaciones en total desde 1996. Pues bien, España ha bajado del 50 al 40% en el ranking de publicaciones iberoamericanas y publica en diversas materias destacando medicina y, en menor medida, en ingeniería, ciencias de la computación, agricultura, bioquímica o física. Por otra parte, China ha crecido un 20% en todos los rankings desde 1996 hasta alcanzar el 60% de todo lo publicado en Asia. Han pasado de casi no publicar a tener un 20% de la cuota mundial de publicaciones científicas. Y su mayor potencial científico lo dedican a ingeniería, seguido en menor medida de medicina, ciencia de los materiales, química y bioquímica y también algo a agricultura. Obviamente, dedican sus esfuerzos de investigación a su industria y tecnología, y no precisamente de segunda clase, como se pensaba hace apenas 10 años. Por su parte, Estados Unidos mantiene su 20% de cuota mundial de publicaciones, pero ha descendido ligeramente en las últimas décadas desde un 25% que tenían con respecto a lo publicado en ciencia mundial. En USA, el grueso de la ciencia se va a medicina. Cabe mencionar aquí que todos los países que hemos comentado y vamos a comentar envían gran parte de sus recursos a medicina, como sería lógico, pero a nivel mundial Estados Unidos sigue estando a la cabeza. En mucha menor medida Estados Unidos invierte en ingeniería, ciencias de la computación o bioquímica. La India también asciende mucho, cosa a tener en cuenta como los nuevos países a gobernar el mundo, pudiéramos decir, o como potencia mundial. Pero a nivel mundial solo alcanza un 7%. Aún así, sigue siendo el doble que España en su contribución a la ciencia mundial. India invierte en ingeniería, ciencias de la computación, medicina en menor medida y también ciencias de los materiales. Reino Unido en medicina y en menor proporción ingeniería, ciencias sociales, bioquímica, computación, física y astronomía. Si nos vamos a Gabón, por ejemplo, aparte de medicina,
invierten en agricultura y en microbiología e inmunología. En Somalia, prácticamente solo en medicina. Argentina, medicina y agricultura, junto con física y bioquímica. Marruecos, ingeniería, ciencias de la computación, matemáticas y medicina. México, medicina, ingeniería y agricultura. Sudáfrica, medicina, ingeniería, agricultura y ciencias del medio ambiente. Islandia, medicina y ciencias de la tierra. Congo, medicina y agricultura. Haití, medicina, inmunología y poco más. En fin, es un reflejo no solo del país, sino de la humanidad, viendo cuáles son las preferencias de lo que se requiere o nos hacen que requiramos. Pues bien, aún así, volviendo otra vez a las revistas Predator, las revistas Predator son mucho más roñosas que las anteriores revistas expuestas, incluso que MDPI. Las revistas Predator mencionan repertorios o bases de datos de los que supuestamente forman parte, que o bien no es cierto o bien son inventados. Las revistas Predator aseguran formar parte de sociedades científicas reales o imaginarias. Se puede verificar visitando los sitios oficiales de tales entidades. Nunca proporcionan información sobre su cuerpo editorial, ni páginas con instrucciones para autores, etc. Estas guías, modelos y demás son clave para los autores. De hecho, cada revista tiene su forma particular, hasta de citar la bibliografía exclusiva. Es imprescindible la forma en que cada revista pide que se rellene el manuscrito. Las revistas Predator tampoco aplican evaluación externa de tipo peer review o revisión por pares a los trabajos que publican, es decir, se publica directamente. Esta es posiblemente la principal característica y la más dañina. De hecho, en ocasiones, o por no decir siempre, ocultan la información sobre las Article Processing Charges, es decir, de las cargas o del coste, de lo que tienes que pagar. Te sueltan ahí el correo como una invitación y luego te intentan dar el sablazo. Porque obviamente, si te dicen lo que te van a cobrar por no hacer nada, realmente se estarían delatando. Por otra parte, las revistas Predator se dirigen a los investigadores a través de mailings masivos tipo spam, como ya comentamos, usando una inadecuada o fraudulentamente el ISSN que antes mencionábamos. Es decir, el número ISSN es un código de 8 dígitos que sirven para identificar publicaciones periódicas y recursos continuos de toda clase, ya sean, impresos en papel, en formato digital o en cualquier soporte. Por todo ello, se recomienda detectar las revistas Predator comprobando si una revista sospechosa de ser Predator o depredadora está incluida o no en los repositorios, en los repertorios, directorios y en las principales bases de datos bibliográficas más utilizadas, especialmente en el mundo académico. Esta inclusión implica que la publicación ha sido sometida a la evaluación y todos los procedimientos necesarios para acreditar su calidad científica. La lista de comprobación puede ser la siguiente, EMIARD, DOAG, ERIC Plus, en España más conocido Dialnet, Scopus, Master Journal, etc. Aunque quizás la lista más conocida para identificar a las revistas Predator es BList, que ha recibido bastantes críticas por mencionar algunas revistas que han demostrado no ser depredadoras. De hecho, dado que las revistas Predator exigen pagar por publicar, a veces se confunden erróneamente con las revistas Open Access, que como ya dijimos, las revistas Open Access son una de las mejores esperanzas de la humanidad, porque tienen acceso libre, dado que brindan la posibilidad de una ciencia al alcance de todo el planeta, y puesto que tienen ese coste de edición, también cobran. En cambio, las revistas depredadoras amenazan este futuro, creando la idea de que todo es un mezquino fraude sobre revistas legítimas y que todo el mundo puede publicar ahí. Es más, estoy por pensar que ni siquiera requieres una titulación para publicar ahí. Y lo que es más importante, son un fraude y sobre el nuevo conocimiento que tanto esfuerzo ha costado a los autores. La cuestión es que el acceso abierto y las revistas Predator no tienen la más mínima relación, pero estas últimas intentan aprovecharse de ellas para conseguir su engaño. Y las consecuencias de publicar en revistas Predator son nefastas.
Pues por ejemplo, los artículos publicados en una revista Predator carecen de validez académica. Claramente no deberían ser citados, ni deberían ser utilizados ni para acreditaciones ni para ninguna clase de méritos que pueda sustentar ninguna carrera científica, académica, ni de ningún otro tipo, porque ni siquiera sirven para divulgación, porque si nadie las revisa pueden estar contando literalmente mentiras o incluso contradecir a la verdadera ciencia. Imagínense, yo que sé, algo como en enfermedades graves, o que de repente digan que, no sé, que el tabaco es bueno. Cualquier atisbo de mero conocimiento o reconocimiento debería estar fuera de estas revistas. Casi ni deberían alcanzar la categoría de divulgación, como ya hemos dicho, o de opinión. Lo que es curioso es este razonamiento. Alguien incluso podría llamarlo paradoja, y es la siguiente. Que una obra literaria, léase por ejemplo, no sé, El nombre del viento, proporciona unos más que aceptables honorarios y prestigio, o reconocimiento para su autor Patrick Rufus. Sin embargo, una publicación científica tiene un alto coste para los autores. Las editoriales se benefician de ello y además venden el producto. Pero, como ya vimos, cuando las universidades o centros de investigación pagan, o tú, a título individual, si no es una revista de libre acceso, quieres acceder a un artículo, hay que costearlo. Pero estos honorarios no van nunca a los autores. Y en todo caso, alguien podría afirmar que que los autores, con su mejora de currículum, en base a las publicaciones que van realizando, pueden optar a un puesto de investigador o de profesor universitario. Como una inversión, aparte de pagar, luego se pueden mantener en ese trabajo. U obtener uno mejor, o al menos conseguir un contrato de investigador. Básicamente, es como decir que pagan para poder seguir trabajando. Es como si James Patterson hubiera tenido que pagar por poder seguir escribiendo sobre Alex Cross. Puesto que una revista depredadora imita a una revista académica, pero en realidad intentan ocultar que no realizan los procesos más importantes que ello requiere, y de paso pretenden cobrar por estos servicios, se consideran un fraude. En cierta manera, el pagar por publicar es así literalmente. Es decir, en las revistas de Open Access se paga por publicar, pero hacen esa gestión editorial, esa edición, hay un coste de personal detrás. Pero aquí no existe eso, es como si alguien pagara y le dieran el carnet de conducir, o un título universitario. Es como ir a un examen o a un juicio donde no hay evaluación, no hay proceso judicial, no hay nada. Vas tú allí, das tu sentencia. No obstante, el verdadero daño es a la ciencia y a los científicos, ya que publican artículos sin aplicar procedimientos de revisión por pares, como comentamos en los episodios anteriores. Es decir, publicar artículos de investigación sin un proceso de evaluación de calidad es un fraude científico. Por ejemplo, para evitar conflictos de intereses, como pueden ser favoritismos entre amigos o conocidos que hablan en el proceso de publicación, o el caso contrario, para evitar venganzas personales que lo entorpezcan. Las buenas revistas científicas mantienen el anonimato, tanto de los autores del estudio como de los revisores. Esto redunda finalmente en que la calidad de los artículos aumente, y con ello la fuerza de las pruebas científicas que se exponen en ellos. Las revistas Predator, que ni siquiera tienen revisión, pueden y de hecho tienen a muchos conocidos entre sus artículos. Esta es una de las respuestas a la pregunta de ¿pero cómo atraen manuscritos las revistas Predator? Pues o bien de esa manera, para propios intereses, o porque las revistas Predator también se me ocurre que podría tener otros intereses, por ejemplo de grandes compañías o corporaciones que quieran llevar a su terreno alguna afirmación que sea contraria a la de toda la comunidad científica. Cualquier investigador es consciente de todo esto y nunca enviaría ahí su trabajo, ni el de su pupilo, por los principales inconvenientes que tiene. Por ejemplo, nuestro trabajo quedará cautivo en dichas revistas Predator. No tendrá las ventajas ni las mejoras de la revisión por pares, que obviamente mejoran el artículo. Nuestro trabajo no tendrá visibilidad, ya que no será incluido en ninguna base de datos conocida ni estará indexado. Básicamente, esto significa que nadie lo encontrará. Hemos hecho la prueba y buscando expresamente un artículo no hemos conseguido encontrarlo. Nuestro trabajo puede desaparecer, ya que estas revistas Predator no se comprometen con la preservación del mismo.
entre otras cosas porque tienen que pagar. Las páginas web que hemos dicho que son malas, tienen un coste de mantenimiento y bueno, que en algún momento pueden dejar de afrontar. Tampoco podremos usar nuestro trabajo ni en las convocatorias de acreditación ni en los exenios. Y nos traerá desprestigio profesional, básicamente. Sabiendo todo lo que hemos comentado acerca de lo complejo y costoso del proceso de publicar ciencia, nadie quiere que se le reconozca porque le acepten, cualquier publicación en estas revistas Predator sin revisión. Y, en muchos casos, son un invento de científicos poco éticos en los que publicar todo lo posible para inflar currículums. Pues sinceramente no consiguen muchos artículos. Por ello acuden al reclamo, al insistente spam, al engaño, a la inexperiencia de estudiantes predoctorales o a la espera de que algún incauto mande un trabajo de mala calidad que sabe que no será publicado en una revista con revisión externa. Por eso están ahí acechando a su presa. Y al final alguien pica. Para finalizar, nada mejor que un caso real para ilustrarlo. Comentemos un caso real que nos ha llegado. Mitad de ser buena gente, mitad probar a ver qué sucede. Un doctor recibe un día el siguiente correo. Esperemos que le vaya bien. Necesitamos artículos para publicar con éxito el volumen 3, número 4, antes del 18 de marzo. Esperamos que un artículo de 2 páginas no sea demasiado largo para personas eminentes como usted. Esperamos que no nos decepcione. Acuse recibo de este correo electrónico en un plazo de 24 horas. Saludos cordiales. Y cita el nombre de la revista. Por supuesto, Online Journal y la especialidad. Mantenemos el anonimato. El autor nos cuenta, ya que esto parece claramente una revista Predator, pero bueno, no dice nada de costes, suena una invitación, vamos a ayudar a esta gente con una comunicación corta de un par de páginas. A ver qué pasa, no está de más siempre divulgar algo de eso que queda ahí en los cajones y se pierde. El artículo fue enviado y ¡oh, qué sorpresa! Todo el proceso fue rapidísimo, casi insistente, con una gran necesidad de completar el proceso. Un correo de respuesta indica que el manuscrito es aceptado y que tiene un coste nada más y nada menos que 1.500 euros en costes de alojamiento y procesamiento del artículo, sin especificar nada más. Y hablamos de una página y media. Pero no presenta DOI, que es, digamos, el registro del artículo. Es básicamente una parte del indexado, donde el artículo, que sí que tiene un coste. Pero en este caso, la revista Predator, el coste que tiene es de subir el PDF a su web, porque ni siquiera realizaron una edición. Antes de este atropello, el autor les hace saber a la revista que entendía que no había coste, porque el correo no decía nada, y como era un artículo de opinión, pues como si envías a una revista de divulgación. Normalmente se hace así, es gratuito porque la revista ya mete propaganda entre sus páginas y así pues costea el trabajo del autor, y el autor pues divulga sus experimentos. De hecho, en muchos centros de investigación o cuando son, tesis financiadas por fondos europeos o similar, hay una parte que es de divulgación, o sea, de que las investigaciones lleguen a la opinión pública o a la prensa especializada o al sector al que se dirige. Y el autor además expresaba que su departamento de investigación no tenía fondos para este tipo de publicaciones, así que hagan lo que quieran, que pueden retirar u omitir la publicación, que ya lo mandarán a otra revista. Obviamente las revistas de divulgación no te van a cobrar por ello, y suelen ser por invitación y invitaciones continuas. Pero la revista Predator ni caso. La revista continúa en paralelo con el proceso de publicación, sin ya mantener un contacto directo con el autor, ni siquiera para ver cómo va ese proceso, solo para pedir el pago del dinero. Y lo que es peor, este consentimiento del autor, que no lo ha tenido, no permite hacer una posterior revisión del autor de la versión final editada hasta que publican el artículo, con lo cual todos los errores que había, como nadie lo revisó, allí colaron.
Y en pocos días, numerosos correos hacen saber al autor que tiene una deuda con ellos como si fuera un moroso, vamos. Pero saben que no tienen recursos legales para hacer mucho más. Aún así, continúan enviando correos. Por supuesto, el autor insiste un par de veces más que no hay fondos, que quiten el artículo o que lo dejen sin cobrar, a su elección, y ellos deciden. Pero que no va a soltar un duro. Sin embargo, ante la insistencia, el autor, que no vuelve a responder, como si fuera un experimento a ver si se cansan, nos dice textualmente: encima que gasto un día en enviarles algo para ayudarles con esa revistucha, los artículos de divulgación sirven para eso, para mostrar un poco más tu nombre, porque ya que está hecho, sirven para mandar lo que no tiene calidad para ser publicable, o datos preliminares o algo así. Estos artículos no suelen ser puntuables ni mejoran tu prestigio, sirven más, pues eso, para que tus colegas vean que sigues trabajando y que cumples con los compromisos de la labor de divulgación de tu centro de investigación, del que te están financiando los fondos públicos. Días después, siguen llegando correos, los cuales se tornan en un tono como de: estimado doctor, pensamos que le haya sucedido algo porque no tenemos noticias suyas, etcétera, etcétera. Continúan los correos y tras una larga ristra de correos unilateralmente por la parte de la revista Predator, estos cada vez son menos educados y empiezan a ser como más serios, más breves y mal educados, podríamos decir. El autor, ante esta situación, comienza a pensar si es posible que haya alguna razón vinculante entre la letra pequeña que le obligue a hacer frente a la descabellada suma, como si se hubiera metido en un lío encima de ayudar. Y se acrecienta la preocupación, porque la sorpresa llega unas semanas después, cuando, insistentemente, ya no son solo correos, sino que, un buen día, llega una llamada extranjera al laboratorio. Evidentemente, el personal de administración no respondió. Entendemos que sería, no sé, en otro idioma o que pensaran que se hubieran confundido. Lo desconocemos, pero el caso es que se atrevieron a hacer una llamada telefónica al centro de investigación. Esto nunca lo había escuchado. Pues bien, ante tal insistencia, el autor decide no responder en absoluto, casi enfadado. Por consejo de una compañera dice: no escribas más ni les hagas caso, déjalo ahí, ya se cansarán, porque evidentemente es prácticamente una estafa por parte de ellos incluso. Y poco a poco empieza a recibir correos con una nueva estrategia. Básicamente, los correos cogen otro tono, un tono de regateo, en los que van disminuyendo la cantidad que debe pagar el autor, o incluso, para hacer sentir culpable al autor, le dicen algo así como: mire, si no abona los 500 euros de la última oferta, mi puesto de trabajo peligra. Poco a poco, la deuda fue disminuyendo desde los 1.500 euros hasta lo que nos pueda dar más o menos. Unos 100 euros pudiera ser suficiente para cubrir al menos los gastos de almacenamiento web. Finalmente, el artículo fue publicado, obviamente sin revisión final por parte del autor y sin revisión por parte de nadie, con lo cual quedaron patentes algunas inexactitudes, lo que demuestra con qué intención trabajan estas revistas Predator, básicamente solo para cobrar a base de engaños. Pero no termina ahí la historia. Para terminar, el autor, después de un año, tuvo una nueva sorpresa que le llegó hace solo unos días, en forma de correo electrónico. Una nueva invitación. Sí, exacta, para la misma revista.